¿Qué onda? Paz de Cristo, mis hermanos, hermanas, amigazos, amigazas que nos escuchan, que nos ven por el tutú o por Spotify. el Spotify. Estamos muy contentos, ¿verdad?, de iniciar ya el 7º episodio de Entregados Podcast. ¿Cómo vienes, Paulito? Muy alegre Bien alegre de tener a una invitada especial. Una invitada, a la twin de Paul. Mi gemela. Están mujer. igualitos, miren. Igualitos. Chéquense nomás. Ahí los que nos ven por YouTube. Así es. Ahí van a ver. La invitada hoy es mi hermana. La hermana de Paula, la que tanta carrilla le ha echado. Así es. Yo soy la famosa hermana. La famosa Natalie. ¿Cómo estás, Natalie? Muy bien, muy contenta pues, de estar con ustedes. No me imaginé, la verdad, el que fuera una invitada de Entregados Podcast. Stop. Pero estoy muy contenta, me siento bendecida y me siento importante también. Y pues agradecida con Dios también por esta oportunidad que me presta. Nosotros también muy emocionados, ¿verdad? Muy por felices. este episodio que va a estar muy interesante. Escúchenlo, véanlo completo. Y pues bueno, mi nombre es Gadiel. Yo soy Paul. Yo soy Natalie. Y esto es Entregados Podcast. Es Tokio. Es Toño. A ver, pues como ya pudieron ver en el título, vamos a estar tratando el tema del rechazo el día de hoy. Algo muy común en la Muy actualidad, común. que viene sucediendo desde hace bastante tiempo, pero ahora se pudiera decir con estas generaciones Es más frecuente, se presenta un poco más. tal vez Ese rechazo. puede ser, aunque también antes sí pasaba, pero ahora yo creo que con la sensibilidad de esta generación Sí. lleva como trae más consecuencias. Sí, afecta un poco más. Ujú. Pero yo creo que hay como etapas, ¿no? Por ejemplo, en el tiempo de Jesús se dio una persecución hacia él por ser cristiano. Y como yo creo que se pausó tantito y ya después, en este tiempo, ya se está presentando un poco más con estas, como tú decías, estas corrientes que vienen presentándose estos años. Yo creo que esto es algo que varios han experimentado. Claro. Y pues tú cómo has experimentado ese rechazo en la sociedad en general, afuera. En el Pues mundo? principalmente mi etapa de rechazo que estuve más marcada fue en mi adolescencia o Claro. pubertad. Siento yo que es la etapa en la que Es donde más se ataques presenta más porque pues es una edad muy vulnerable, siento yo. Entonces, más ahorita con las corrientes del mundo. Yo en lo personal lo sufrí en la secundaria por el hecho de ser diferente a los demás, ¿no? Esa es la opción que te da el Señor de poder tú ser como, o sea, encajar con los demás o no encajar y ser excluido, ¿no? Dos Entonces, ajá. uno angosto y otro Así es una decisión que amplio. tú tomas y lamentablemente, si se puede decir así, que tiene su recompensa, el no querer encajar, tiene sus repercusiones como el hecho de a veces hasta sufrir bullying, ¿no? Sí. Por el mismo rechazo que vives, pues. En mi caso fue así. Sufrí algunos a causa del rechazo tipo bullying. En el momento yo no lo miré así porque yo decía, ay, pues somos jóvenes, nos divertimos. Es carrilla. Es Es carrilla. carrilla, ajá, Pasa sí lo nada. miras como una carrilla. Pero conforme vas madurando te vas dando cuenta que no es una carrilla, es un Ataque. ajá. Incluso a veces pues rencor hacia Así la es. persona. A veces suele pasar por eso, lo platicábamos una vez con mi mamá y suele pasar por eso, a veces por el deseo de decir, quisiera ser como ella, así diferente y no poder serlo. Quizás es una causa por el cual pues te rechazan o te violentan, pues. De hecho, en la Biblia también mencionan, hay ejemplos de diferentes clases de rechazo. Y David sufrió un rechazo de parte de su Saúl. familia. De Saúl. También. Le tenía envidia. Y yo creo que eso también es parte del rechazo. Esa envidia como que invade el corazón y eso hace que te rechacen, te excluyan de los demás por envidia. Como que ven esa gracia
y que eres diferente, como decías, y te rechazan por eso. De hecho, me pasó algo muy, muy gracioso porque el mundo lo puede llamar karma, pero sabemos que no, ¿verdad? Pero cuando yo entré a la secundaria, tú vas con unas expectativas súper altas de que dices tú, ay, voy a entrar a la secundaria y bien padre, vas a hacer un chorro de amigos y... Sí, así ¿no? como ves en las películas gringas, ¿no? Así bien algo súper guau, ¿no? A la high school. Y yo entré y me topé con pared. Porque yo miraba ustedes saben que siempre en la secundaria está como que el grupito de los nerds, de los mataditos, y el grupito de los rebeldes. Sí. ¿No? Entonces, yo decía, entré y yo dije, o soy de los rebeldes, pero yo decía, no, yo no soy así. O soy de los nerds, pero yo tampoco soy así. Entonces, no me sentí yo que encajaba en ninguno de los dos grupos y al inicio tenía un compañero que era testigo de Jehová. Y obviamente no hacía muchas cosas de las que hacían el grupito rebelde y lo trataban mal. Entonces yo decía, yo no quiero que me traten mal a mí. Entonces todo ese año recuerdo que yo decidí estar con los rebeldes, porque yo dije, vale más ser el buleador y no el buleado, la verdad. Y estás en la secundaria, imagínate pues. Bueno, ustedes están o pasaron esa etapa, es muy difícil. Y cuando yo entré a segundo, yo dije, yo ya no quiero ser así. Y fue cuando te arrepentiste. Pues dije yo, ahora yo soy la buleada. Y sufrí bastante por el hecho de renunciar y no querer ser igual a ellos, a los demás, pues. Sí, es muy importante a veces cuando tú recibes rechazo, el que esos comentarios, el que esas situaciones que tratan de invadirte, no tomarlas en cuenta, ¿no? Que no te afecten de tal manera. Claro, o sea, dice la Biblia que tenemos que amar al prójimo, pero no por eso nos va a afectar todo lo que diga la gente. Y pues me gustaría leer lo que dice la palabra de Dios en Tito 3:10 y dice así: al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, deséchalo. Dice la palabra de Dios aquí que alguien que te cause algún problema, alguna amonestación, ¿verdad? Pues no hay que tomársela en cuenta. Así. Hay que amarlo, pero que no entre a tu vida, por así decirlo, que no afecte de manera negativa a ella. Claro, pero, o sea, yo creo que ahí también entra algo muy importante, que es que nosotros también somos humanos, ¿no? Y claro, ¿no? Y quieras o no, cometemos errores. Sí, pero quieras o no, eso también te puede afectar, pues porque puedes estar triste o agüitado una que otra vez por el rechazo, de que no te sientas incluido, pues. Entonces eso puede pasar dentro de nuestra misma humanidad. Te puedes sentir mal por ese rechazo, esos comentarios negativos. Y puede que, por ejemplo, en mi caso fue de que yo sabía que yo no era así. Uh-huh. Pero yo, por quererme sentir parte, en ese club social, por quererme sentir parte actuaba de tal manera, aunque yo supiera que estaba mal, pero por el temor de ser rechazada, yo decidí tomar actitudes igual que ellos para no ser rechazada. Claro. Sí, es algo. Y como tú dices, algunas de esas situaciones te llevan a actuar de una manera contraria a lo que la palabra dice. Y a veces algunas personas influyen de manera negativa en nosotros. Sí, y es algo que debemos de evitar. De hecho, el episodio pasado que tuvimos con Aarón, tratamos por encimita ese tema del rechazo, en este caso de que tú te quieras sentir parte para no ser rechazado. Uh-huh. Es algo que nos mencionaba Aarón, que le sucedió, pues se juntaba con personas que lo mal influenciaban, por así decirlo, y eso también le afectó, pues eso te afecta también humanamente. Pero también hay que ser conscientes, ¿no? Eso es un mensaje que yo creo que depende también de la persona, porque, o sea, si tú tienes una mente, o sea, fuerte, no te va a afectar tanto eso. Por ejemplo, a mí, gracias a Dios que yo nunca he experimentado así un rechazo
tal cual, pero obviamente nunca falta el comentario de, no, mira, ahí viene el santo, ahí viene El hermano. Sí, ahí viene el aleluya. Pero, o sea, gracias a Dios que eso no me ha afectado a mí tan fuerte. Sí, tiene que ver. Por ejemplo, yo siempre me creí una persona muy madura, incluso cuando era más niña mi mamá me cuenta que me decía, ay, yo tengo un hermano mayor que nosotros. Paula es el más chiquito, yo soy la de medio. Yo soy el jamón. Y mi mamá siempre me decía de que, ay, ve por tu hermano por el cinto, que no sé qué, y que no sé, y ahí te voy yo, sí, ahí te voy yo según con el cinto, ay, sí, mamá, que te metas a la casa, ¿no? Y siempre me creí, yo tomé el papel de hermana mayor de la madura, esa Paula de testigo, y cuando llegué en esa etapa, se me olvidó mi madurez. O sea, yo actué de una manera... Pues es que el querer a veces encajar te hace actuar de ciertas maneras y te cambian tus comportamientos. Influencian de manera negativa. Así es, entonces ya después yo decía, ¿dónde quedó mi madurez, mi sensatez de que ay, yo muy madura, muy recta y lo que me tocó hacer? Pero pues... así pasan las cosas. Así pasa. Cuando sucede. Luego te das cuenta, ¿no? Maduras y te das cuenta que no es así. No, a veces como haces cosas o haces, pues, cometes actos que luego dices, no, pues qué rollo conmigo, o sea, ¿por qué hice esto? Después, en el momento puedes decir, no, pues no tiene nada de malo Es algo muy normal, O sea, no hay que normalizarlo, pero es algo común, vaya, o sea, es algo que sí pasa. Y yo creo que eso es algo que le sucede a muchos dentro de la comunidad por cristiana. querer encajar. Sí. El miedo al rechazo. O toman una cara en algún lugar y otra cara en la iglesia frente a los hermanos. Más feo y más difícil el querer encajar siendo algo que no eres, que mejor mostrar lo que eres y el que te acepte y el que no, pues no. O sea, es más fácil, pero pues no lo comprendemos cuando estamos en esa etapa. Ahí entra de que aún eres inmaduro mentalmente. Sí. O sea, yo en la secundaria, pues, tampoco experimenté un rechazo como tal. Bueno, yo no lo considero así, no sé. Pero como también te sientes mal por ver a los demás que hacen otras cosas y tú mismo te excluyes por... O sea, ¿cómo decirlo? Por ser diferente. Por no querer sí, ser. Ándale, así, o sea, y eso también se siente cacho, pero ya después cuando ves las recompensas que hay después de todo eso, como que te anima. Claro, y ya que ves todo lo que hay dentro de la iglesia, y entra lo que estábamos comentando el otro día, ¿no? También cuando hablamos sobre los cristianos no somos aburridos, te das cuenta que en la iglesia haces amistades también muy bonitas que pueden influir de manera positiva en ti, y eso te ayuda mucho, yo creo, las amistades en la iglesia. Sí, las amistades yo creo que es algo muy importante. Buscar personas que te acerquen a Dios, sí, eso es fundamental. Sí, también. O sea, tampoco hay que excluirnos, ¿no? Por ejemplo, en la escuela. No, o sea, no tiene nada de malo. Convivir con tus compañeros. Pues. Pero como dice el dicho, más vale solo que mal acompañado. No, claro, buscar es verdad. Buscar a alguien, pues, en ese caso que no te afecte de manera negativa, ¿no? Al contrario, tú ser el que lo afecte de manera positiva a él, no él a ti. Una influencia positiva. Sí. O sea, también una palabra que Dios nos da es que nosotros, o sea, dice que si por mi causa eres rechazado, Él tendrá un gran tesoro en el cielo para nosotros. O sea, tengan eso en cuenta, que cuando ustedes experimenten el rechazo o los insulten por ser cristiano, tengan eso en mente. Mentalidad, sí. A veces hasta hay personas que hasta lo disfrutan, ¿no? Dicen, no, pues estos tontitos. Son puntos. No. Sí, es que depende de la mentalidad de cada quien, no todos lo miran de la misma manera. Y es muy bonito poner el nombre de Dios en alto, Así es. Sepan, que tengan bien claro que tú eres cristiano y que tú le sirves a Él y no haces tus cosas para agradarle al mundo, sino de para hecho, agradarle por eso lo tomas como un rechazo, porque si tuvieras bien
estuvieras bien fundamentado, Ujú. no te afectara. Ay, exactamente. Entonces, justo a eso iba. quizás en mi momento yo no estaba bien fundamentada, o sea, yo sabía que que no estaba haciendo bien, pero no estaba bien fundamentada y entonces pues vino a ocasionar esa controversia en mí, pues. Entonces sí, tiene que ver eso. Y pues, o sea, después de todo esto, ¿no? De cómo experimentas el rechazo, después de un tiempo lo tienes que sobrellevar de una manera, ¿no? Tienes que buscar una manera de que no te afecte y pues que no te haga daño, pues mucho daño, pues entonces es lo que estamos hablando Pues sí, ahorita. depende. De la mentalidad y el Obviamente. fundamento que tenemos que tener. Obviamente para tienes un soportar fundamento débil, una mentalidad débil, vas a tratar de buscar la manera en que de esconderte, ¿no? De esas personas o de tal vez no ser tan atacado Sí. Así es. o por ejemplo uniéndote a ellos, haciendo lo que ellos hacen para tú no ser rechazado. Así es. Justo lo que mencionaba Natalie, que a ella le sucedió, ¿no? Sí. Y, Igual, y es ¿no? algo muy común. Sí. Algo muy común. El Nos hemos dicho dado ese de cuenta. que si no puedes cambiar, métela a él que Una- comentábamos. sí. Primera de Mundanos 24/7. Bueno, eso fue lo primero que hice, ¿no? Pero ya después, ¿cómo Claro. lograste sobrellevar O sea, eso? Pues? Ok. Después de esto, me acuerdo que hubo una cruzada, les llamaban antes. Yo era panderista. Ahí fue en el estado de Los Dorados. Ah, sí me acuerdo cuando eran las... Ajá, y yo, pues, Las del me Distrito del tocó ser Pacífico. panderista esos días, ¿no? Y ahí, Dios habla mi vida. Y en ese día también recibí el Espíritu Santo. Entonces, regresé a la secundaria, ya iba en segundo año, y fue cuando yo dije, no, yo no quiero ser así, yo no soy así, Aquí estoy muere. aparentando algo que Ahí no muere, soy por ahí querer muere. ser aceptada. Sí. Pero dije, yo no soy de aquí, o sea, esta no es mi... No es Natalie. No es mi lugar, ajá, no soy yo. Te Y, desconociste. ajá, incluso cuando Así pasa, fíjate. cuando ya no estaba con los malos, había un niño que yo le gustaba. La verdad estaba feíto, perdón si me estás viendo. Pero, o sea, y lo buleaban muchísimo porque tenía su nariz como muy... Larga. Sí, ajá, y de que, ay, el tucán, que esto, que lo otro. No, Entonces, no puede ser. y le gustaba yo a él, pues a mí no me gustaba, nunca se me hizo guapo ni mucho menos. Pero después que él se me acercaba y me decía, Natalie, es que no, o sea, no hay necesidad de que estés con ellos, tú eres una buena muchacha. ¿Por qué? Porque cuando yo no estaba con los malos, yo era yo. Y los demás notaban que yo no era así. Y me decían, Natalie, ¿pero por qué? Que no sé qué. Y yo, ay, no, ¿sabes qué? No me digas nada. O sea, lo excluía. No, yo decía, pues vale más. No quiero que me buleen por estar con él. Entonces, ya después de esa cruzada y todo, yo regresé a la escuela y yo dije, yo prefiero, porque yo no quería estar ni con los nerds ni con los rebeldes, entonces dije, pues voy a estar sola. O sea, no me siento cómoda ni acá, ni mucho menos acá, entonces voy a estar sola. Decidí estar sola y los demás notaron esto y recuerdo que ahí fue cuando empezaron a, vamos a decirlo, a violentarme, porque no fue una manera normal. Por ejemplo, que yo estaba en la planta de abajo y de arriba me tiraban agua. Por ejemplo, cuando me iba a sentar me quitaban la silla. Empezaron a tener actitudes así conmigo. ¿Por qué? Porque yo ya no quise pertenecer a ellos, pues. Entonces, también hay una parte, sabemos que bueno, en la parte bíblica de Mateo dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue su cruz y sígueme. Sí. Amén. Entonces, yo tomé muy en cuenta esto porque yo dije, bueno, o sea, no puedo ser aceptados por ellos, pero sí por Jesús. Y quizás voy a sufrir por causa de Él, pero bueno, es algo muy mínimo, ¿no? Supongo yo, dije, a comparación, ¿no? Sí, Entonces, sea, hasta lo empiezas a disfrutar a veces. Sí, en el momento no, porque pues era una adolescente, ¿no? Y quieras o no, como que si estoy estar sola, el salir al receso y estar sola, el que te empezaran a hacer ese tipo de bromas, entonces no era muy cómodo, pero yo opté por eso, porque yo dije, como les decía, más vale solo
que me han acompañado. Entonces yo decidí en ese momento que yo ya no iba a ser igual que ellos, y fue cuando sufrí más por no querer ser como ellos. Algo que comentabas ahorita del muchacho ese que le gustaba, por el miedo de ser rechazado, yo creo que incluso te llegas a infectar y empiezas a rechazar a los demás también. Así es. Los empiezas a excluir, y eso también es muy peligroso, muy muy peligroso, porque dejas a un lado el reflejo de Jesús, pues no eres como Él, estás haciendo lo contrario, pues. Hay que ser cuidadosos. Sí, Así es. o sea, hay que tener eso en mente. O sea, aparte de esas personas, excluirnos a nosotros también excluyen a Dios. Dice la palabra en 1 Samuel capítulo 8 versículo 7: y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Ellos están haciendo a Dios de un lado al momento de excluir a las personas, al momento de hacerles bullying. Así es. Y en una parte de la Biblia también dice que si te rechazan a ti, están rechazando a Dios, y alguien allá en el cielo habrá quien los juzgue. O sea, justamente no tomes acción por tus propias manos, porque Dios va a ser quien obre en ellos. Y nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Así es. Amén. Entonces hay que tener eso muy en cuenta, ¿no? Que nosotros no vamos a lograr nada, pero Dios es el que va a obrar. Así es. Nosotros no tenemos por qué. Y orar también, ¿no? Interceder por esas personas para que Dios cambie sus corazones. Así es. Obviamente no agarrarles rencor, sino lo contrario, amarlos, como dice la Biblia, amar al prójimo. Así es. Como a uno mismo. Así es. Aunque para las personas que no están fundamentadas, como tú dices, incluso eso puede ser difícil. Así es. Amar al prójimo como a ellos mismos es algo muy complicado, y más porque pues igual tienes esa espinita en tu corazón y va a afectar, quieras o no, y vas a empezar a excluir a los demás. Igual bullearlos y no los vas a amar. O sea, sí, también está eso, pues, por ser cristiano, sentirte así bien respaldado, tampoco hacer menos a las personas, claro, pues, a los demás. O sea, igual todo se enfoca en lo mismo, tratar de ser como Jesús. Como Jesús. Porque es la única manera que vamos a poder alcanzar a la gente y que ellos nos dejen de bullear o rechazar. Sí. O puede pasar lo contrario, ¿no? Te pueden rechazar más. Sí, claro que después, cuando ya pasó esto, te da pena. Te da pena porque tú dices, todavía voy en ello, o sea, tú llegas con que, soy cristiano. Y después me daba pena porque yo decía, soy cristiana y todo lo que ya hice, pues decía yo, bueno, las estoy pagando. Así me sentía yo, y en el momento no lo miré como un rechazo como tal, porque decía, las estoy pagando. Sí. O sea, y es un proceso por el que Dios me dijo, te voy a hacer pasar para que te des cuenta tal vez lo que otros también claro, le pasa, el Señor nos moldea. Así mediante pruebas, situaciones que Él y nos pone. Es que así es esto, o sea, cuando no tengas ninguna dificultad y esté tu vida de relax, preocúpate, ahí preocúpate, porque es cuando estás en la vida cristiana es difícil. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil, y a veces creemos que, o cree la gente del mundo que es muy fácil estar en el camino de Dios, o que porque ser cristianos tenemos todo resuelto. Y no es así, es muy, muy difícil. Y si tú como cristiano estás teniendo una vida que dices tú, qué tranqui, preocúpate. Preocúpate, porque cuando el Señor te hace pasar por esas pruebas, es cuando aprendes, es cuando el Señor está trabajando en ti. Y muchas veces si no estamos bien fundamentados, cuando pasamos por esas pruebas, cometemos el error de desviarnos o de decirle a Dios, ¿por qué? Así es. Le reprochas. Sí. ¿Por qué? Ajá, yo decía después, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es y algo decía, también común. ¿pero por qué no? O sea, ¿quién eres tú para decir que a ti no te pueden pasar las cosas? O sea, ¿a poco Paul sí es merecedor de que a él le pase y a mí no? Claro que no, Jesús tampoco lo era, y sin embargo tomó nuestro lugar. Entonces, nadie es merecedor, pero así son las pruebas. Y la misma Biblia te advierte, o sea, pues sí te deja saber las cosas que te van a pasar siendo
cristiano, te dice que te van a Así seguir. Te prepara, Sí, Así prepara, es. por eso es importante también leer las escrituras. sí, te dice Prepararte. que vas a ser perseguido por su causa, pero igual, Pero o sea, igual volvemos a viene lo una mismo. gran recompensa. Viene una gran recompensa, así es. O sea, en este mundo vamos a sufrir Así mucho y el es. rechazo es parte de ese sufrimiento. Así es. Pero después vamos a descansar eternamente. O sea, es algo muy Si bonito. hacemos las cosas bien. Si haces No. las cosas bien. Si eres de los que rechaza a los demás, pues ahí ya. Si eres el buleador. Sí, ahí Ponte ya. pilas y Vale, si eres que el sí. buleador. Así es. Ponte pilas. Ponte pilas. Ponte pilas, échale Así ganas. Te es. puede probar el Señor en lo mismo, como me pasó. Y sí. Pero el Señor te puede transformar. Amén, sí. Sí. Y algo tú si cometes este error de andar ahí de carrilludo ahí con la... Que no tiene nada de malo, ¿verdad? Así... Carrilla sana. Carrilla sana. Hay carrilla sana. Aquí, por ejemplo, entre nosotros... Sí, pues algo dijimos, normal, pues algo tranqui. Pero para hay agarrar gente cura ya tanto que sí no lo hace afecta. ya en manera de molestar, de ofender, de atacar a las demás personas y eso sí es malo. Así es. Hay algo que también pasa, que es que una vez que dejas esas cosas atrás, luego te lo echan en cara. O sea, Sí. ya lo comentábamos, de que te dicen, ¿no? Que tú eras cristiano. Pero si tú eres así, Sí. si eres así. Sí, tú eres de los que rechazaba, qué rollo. Qué Después rollo, ahora que- cuando entré a la prepa, como que me sirvió tanto eso que cuando entré a la prepa pasaba una situación así, yo me molestaba tanto porque yo decía, ¿cómo puede ser posible que se burlen de alguien? O que en mi caso era, pues, es que en todos los casos siento que el rechazo es por eso, por no pertenecer a un grupo social o no pertenecer a ciertas cosas, ¿no? Que Pues no quieren pertenecer a imponer. ellos, sí. Ajá, no pertenecer a algo. Entonces, ya después yo me convertía como que la defensora, ¿no? Ya no quería que se burlan de nadie, me molestaba, sí. No, y ahorita, o sea, nuestra generación, los jóvenes, adolescentes, niños, estamos siendo atacados con ideologías Así del es. mundo. Es como cuando te metes al mar, trata de nadar contra corriente y va a ser muy Contracorriente. difícil. Y es lo que estamos viendo ahorita en la sociedad. Más nosotros como jóvenes estamos nadando contra corriente y es difícil, pero no imposible. Así es. Y es que, y yo creo que más ahorita que, como decían, con esas ideologías, pues yo creo que por eso te van a rechazar más. Por ejemplo, decir que tú no estás de acuerdo en algunas cosas y que, por ejemplo, las compartas en tus redes sociales, en tus estados y todo eso. Con eso lo Así es. promocionas. Sí, Sí. o sea, si tú das a conocer lo que tú piensas y sales al mundo, te van a atacar Te van a macizo. atacar. Sí. Sí. Como yo una vez puse en mi estado algo relacionado al aborto, y llegando a la escuela me decían, muy polémico lo que comentaste, así me De decían, pelos. y yo hasta ahí, yo ya no quise tocar el tema porque sabía que se iba a poner feo. Claro, es que sí hay que cuidarnos, pero también dejar bien clara nuestra postura. Sí, Así es. Eso es Hay que importante. cuidar, porque uno como cristiano no buscamos pelear, no buscamos Claro. lucha contra nadie, como lo decíamos ahorita, nuestra pelea no es contra carne y sangre, sino contra contra espíritu, ¿no? sí, algo así. Y algo así. Y pues sí, o sea, dejar bien clara nuestra postura y no cederles a ellos, pues. Tampoco Sí, te vas a tampoco andar te- peleando en Facebook. No, en no te vas a Twitter. quedar peleando, pero tampoco te vas a quedar callado porque Claro. dicen, el que calla otorga, no, pues, defender tu Tutuicito, postura el siempre. tutuicillo, no, ya no pelees tanto, tutuy. No, ya lo convirtió el El señor. tutu. Ya lo cambió. Sí, o sea, ahí también hay que tener cuidado, ¿no? Tampoco hay que andarnos peleando en redes sociales y todo. No, Si o te sea, comentan ahí de que, hey, qué rollo con eso, que te digan algo así, no lo respondan, no más. Que te entre por uno y te salgo por otro. Y es muy importante que, como lo comentábamos hace rato, los jóvenes, adolescentes, estemos bien fundamentados en nuestra fe, porque la fe es el escudo que nos ha regalado el Señor ante todas estas situaciones, ante todas estas flechas con las que el enemigo quiere tocarnos, quiere atravesarnos. Entonces nosotros tenemos que estar bien fundamentados en nuestra fe para que ninguna de esas flechas pueda llegar a nuestra vida. Nuestro Amén, pensamiento así es. enfocado en nuestras convicciones. Y tener nuestra fe bien fundamentada en el Señor. Así Así es. es.
O sea, como tú decías, no es imposible enfrentarte difícil. contra el mundo. Es difícil, obviamente. Sí, not impossible. Así es. My English. Aquí andamos Así es. chambeando en el Pues, podcast. sí. Así es. Y ya todas las cosas que hacemos es siempre, ¿cómo se dice? Bajo nuestra responsabilidad. Y me gusta la parte que menciona Eclesiastés 11:9, que dice: diviértete, joven, ahora que estás lleno de vida. Disfruta de lo bueno ahora que puedes. Déjate llevar por los impulsos de tu corazón y por todo lo que ves. Pero recuerda que todo ello, Dios te pedirá cuentas. Me gusta ese versículo porque, o sea, aquí el Señor no te prohíbe, te dice... o sea, Es que el Señor nos ha dado libre albedrío. así es, Dios te da libre albedrío y tú sabes, y tienes que tener la sabiduría para distinguir qué es lo que te conviene, ¿no? Así es. Entonces, Siempre consciente de que va a tener así es. consecuencias. Siempre consciente que vas a tener una consecuencia, sea buena O mala. o mala, y ser responsable de Sí. esto, ¿no? Sí. Entonces, Yo creo que es algo muy bueno para concluir. Así es. Que tenemos que darnos cuenta de que todo lo que hagamos va a tener una consecuencia. Todo. Para bien o para mal. Para Para bien o bien o para para mal. mal. O sea, si, como si tú te apartas de eso, pues va a tener una consecuencia buena. Pues si te apartas de las cosas malas. Y Pero si te te apartas de unes, lo bueno, Si te apartas pues de lo va- bueno, pues va a tener consecuencias malas. Así es. cosas malas. Entonces, este es, yo creo que el punto de esto. Sí, O sea, el ser conscientes. fundamentarnos. Yo creo que con esto vamos a concluir, ¿verdad? Y yo creo que es importante el fundamentarnos bien Sí. en nuestras creencias, en nuestra fe en Dios, y eso nos va a ayudar a llevar mejor nuestra vida como Así cristiano. Vamos a Sobrellevar las cosas. a saber mejor sobrellevar las cosas, toda situación, todo rechazo que experimentemos. Sobrepasar esas pruebas que nos pone el Señor. Que son pruebas al final de todo. Sí, para Así moldear es. nuestro carácter, nuestra forma de ser, Así es. para ser conforme a Él, ¿no? Y no conforme al mundo. Así es. así es. Y pues bueno, muchachos, Esto no se un acaba hasta gusto que termina. tenerlos. Igual, Tenerte, gracias Natalie, un por honor. habernos invitado, Invitada. por haberme invitado. Invitadas, así es. La famosa Natalie. Así es. ¿Cómo la ves que te tiene bien expuesto tu hermanito? Ah, sí, cierto. Y a No, Brandon está también. bien, está bien, no pasa A veces nada. las ve en la casa. Ah, sí, la otra No, me regaño. dijo, la otra me dijo el Hola. primero. No, y el Brandoncillo también. No, a mí mientras me Y sigan el invitando hermano. cafeños, a mí sí me han invitado aquí a bien Enredados patrocinadito Podcast. Por Gadilillo. Sí, pero Pues hay quien quiere un café, o sea, se va a tener que. ay, echar escríbanos un podcast. testimonio, por favor. Sí, y ahí el testimonio más chilo se viene a aventar un podcast y un free cafeño. Así es. No hay mejor manera de disfrutar entre los podcasts que con un buen cafecito. Así es. Y del Ya café. me lo ¿no? acabé. Ay, yo no, estuvo buena la charla. Yo no. No, pues espero y les haya servido. Esperemos que haya sido de bendición Así para es. todos ustedes. Que haya cumplido su propósito, Y su este expectativa. mensaje, sus Que expectativas. nosotros tenemos expectativas muy altas para este Sí. episodio. Un episodio, yo creo que dejó mucho. Un buen mensaje. Un muy buen mensaje. Muy una buena nutritivo. moraleja. Amén, así es. Esperemos que para ustedes esto les haya servido. Alguien que esperemos que esto haya llegado a alguien que posiblemente en estos momentos esté sufriendo rechazo. Así es. Yo sé que sabemos que no es fácil, pero el Señor está contigo. Así Amén. es. Si yo y pude, Él nunca te va a dejar. Tú también. tú también. Y si eres de los que bulea, también date cuenta, Dios te amigo. bendiga. Sí. Quizás el Señor después Amigo, te date ponga, cuenta. Así te, es. te voltee la moneda Así es. Sí. para que aprendas. Así que, trucha, ¿eh? Trucha. Pilas. Capaz, Pilas. capaz si luego aquí te tenemos en el Trabajos Podcast, quién sabe. ¿Quién sabe? Pues. Puede ser. Así es. Pues yo creo que, pues ya, ¿no? Ya quedó Ahí muy quedó. bien cerrado este tema. Algo tranqui. Muchas gracias por haberme tenido ahí
como opción. No soy muy conocida ni nada. No, pero la famosa espero que Natalie, les- la hermana. O sea, Natalie, Famosa. Que les haya servido. la emprendedora Natalie. Sí, soy muy emprendedora de plebes. La verdad, y síganme, Sweet Dreams, pijamas. sí, cierto, ahí. Vendo de todo yo. Promoción. Bueno, no de todo, pero sí. Le hago la lucha. Ahí vende una que otra cosilla ahí. Unas Sí. cosillas. Así es. Sí, plebes. Pues Así bueno, que ahí síganla. aquí concluimos, ¿verdad? Mi hija personal es _Gadiel Roche. Me pueden stalkear, la única foto que tengo, y le pueden dar like, me pueden seguir. Y las redes sociales del podcast ya se las saben. En Instagram, entregados.podcast, y en las demás nos pueden encontrar como Entregados Podcast, la E y la P mayúscula. Mi Instagram es Paul _Urias. Ay, sí. Ahí también, si me quieren Una seguir, hermanita. es público. Si lo dejas, Natalie. No, plebes. No, ya dijo No. él que hasta los Ahorita 20. no. Sí, Sí. hasta los 20. Ya que trabaje, tengo dinero para invitarles un café, entonces prende de volado. Ahorita no. Ajá. Así que háblenme, pero de amigos, pues, para tener amigos ahí en el distrito. Ah. Así que hasta ahí nomás. ¿Y tu, bueno. tu Instagram? Plebes, les voy a dejar mi Instagram, pero ya tengo novio, ¿ok? Sí, ya vi. Ya, nada de voladillos ahí. Sí, ya está apartada ahí. Ay, no. Bueno, mi Insta es, creo que es @NatalieUrsa. Ahí se lo vamos a dejar. Oh, Porque Natalie ahí. Urias, ahí ya va a aparecer. Pero Así es. Pero tengan cuidado si le van a hablar, tomen en cuenta que su novio es un muchacho alto, grandote, así que No se meta. Considérenlo. sí, tomen en cuenta. Pues Pues bueno, que Dios los bendiga. pues nuestro mayor deseo es que Dios los bendiga y esta plática haya sido de bendición y de edificación para sus vidas. Nos vemos. Adiós. Adiós, bye.